En este breve video voy a explicar de manera digerible, voy a tratar de hacerlo de manera digerible y de manera breve, muy rápida, lo que son las garantías individuales y explicar un poco los derechos humanos, ¿no? ¿Qué son? Los derechos humanos son prácticamente todos esos derechos, todas esas prerrogativas que nos protegen por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Es, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la libertad. Son derechos humanos que pues nadie nos los puede quitar, ¿no? Por el simple hecho de ser seres humanos nosotros poseemos esos derechos. Ahora, ¿qué son las garantías individuales? En algún momento se llega a confundir este concepto porque, bueno, el concepto va evolucionando, ¿no? En algunos casos se llaman derechos fundamentales, que fueron los primeros derechos que se consagraron después de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Después de... Fue la Revolución Francesa, cuando posteriormente se declaran todos esos derechos. Pero obviamente antes de esto pues hay todo un antecedente larguísimo, ¿no? Es toda una lucha por conseguir estos derechos y que no se dan de manera espontánea, sino que es todo un ciclo, todo un proceso y se van consiguiendo poco a poquito y se van acomodando, ¿no? Se van puliendo todos esos derechos y se van consiguiendo mejores condiciones de vida a través del tiempo. Aún ahorita se está luchando, la sociedad sigue luchando por mejorar los derechos, ¿no? Tanto en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito penal, en todos los planos del derecho, se trata de mejorar la vida común, ¿no? La vida del ser humano en general. Tener unas mejores condiciones de vida, un reparto justo de los bienes, de las riquezas, de todas estas cosas. Ahora bien, las garantías individuales como tal es un mecanismo que tienen los estados, o en este caso el Estado mexicano, para hacer valer todos esos derechos, ¿no? Todos los derechos humanos, los derechos que vienen en la Constitución y todos los que sean parte de tratados internacionales de los que las naciones forman parte, que en su mayoría, la gran mayoría de las naciones ya forman parte de este grupo, ¿no? De esta nueva era del derecho. ¿Por qué es una nueva era realmente? O sea, son, como les comento, derechos que se van consiguiendo a través del tiempo y no sé, a lo mejor en 100, 200 años, pues esto va a ser mucho mejor, ¿no? Eso esperamos. Para el estudio de esto, se divide en las garantías individuales, y para su estudio se divide en cuatro, vamos a dividirlas en cuatro principalmente, que es la garantía de propiedad, la garantía de seguridad jurídica, la garantía de libertad. A ver, entonces nos quedamos que las garantías individuales para su estudio pues se dividen en cuatro principios. Se puede considerar sí un orden en la jerarquía de estas garantías, pero bueno, la aplicación debe de ser la misma, ¿no? Dice, hay un principio que es el principio de interdependencia en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a las garantías, y este dice que pues que a la hora de hacer valer un derecho humano, los demás le siguen en conjunto, ¿no? O sea, no hay una división, no se puede decir, a ver, a este derecho a ti no, a este derecho a ti no, ¿no? A este derecho a aquel no se lo vamos a aplicar, no, todos son aplicables a todo mundo, a todos los individuos. Es algo
general y que al protegerte uno, forzosamente te protegen todos, ¿no? Todos esos derechos. Entonces decíamos que es el de libertad, el de seguridad jurídica, el de propiedad y el de igualdad. Y comentábamos, poníamos un ejemplo de dónde podemos ver reflejados esos derechos, ¿no? Decíamos que la libertad a lo mejor de trabajo, la libertad de asociarse, la libertad de de crear una familia, de tener el número de hijos que uno decida y todo esto. La libertad de propiedad, pues en que uno puede tener sus propiedades y nadie te puede molestar, ¿no? La propiedad privada es de uno, y a menos que se siga un juicio en contra de nosotros y de nuestro patrimonio por alguna irregularidad que éste presente, pues es que se puede uno molestar en su propiedad a las personas, ¿no? De igualdad, pues el hombre y la mujer son iguales ante la ley y gozamos de los mismos derechos prácticamente todos, tanto hombres como mujeres, independientemente de los géneros que decida uno profesar o elegir, ¿no? Las preferencias sexuales. De seguridad jurídica, pues decíamos que todos aquellos que van a regir el debido proceso, todos aquellos que van a normar la actividad del Estado, la actuación del Estado en contra de los individuos. Este, esta garantía de seguridad jurídica y seguridad y certeza jurídica es precisamente eso, que se va a limitar la actuación del Estado, más que nada, que es el que potente el poder, ¿no? De los derechos prácticamente a la hora de aplicar las leyes. Entonces lo vemos reflejado en un debido proceso. Es ahí donde vemos estas garantías individuales, estas 4 garantías, esa división de garantías, las vemos reflejadas de esa forma. Ahora, pues, posteriormente en otros videos vamos a hablar de, por ejemplo, el principio de convencionalidad, el principio de indivisibilidad, de universalidad, todos estos que, pues, de los que gozan que deben ser observados por las autoridades, ¿no? Algo muy interesante, muy interesante, es que, por ejemplo, desde el 2011, junio del 2011 me parece, se hacen las reformas y se hace la observancia de estos derechos, pero obviamente estamos todavía, nos comentaba a nosotros un profesor, precisamente es juez en la Ciudad de México, que pues aunque ya se hizo la transición de estos derechos, se está llevando a cabo la transición de estos derechos, todavía muchas autoridades no los observan, ¿no? O sea, se quedan cortos a la hora de aplicar el derecho. Se supone que deben hacer una observancia tanto de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales como de los derechos constitucionales, ¿no? Lo que le llaman un control de convencionalidad, ¿no? Y debe de existir ese análisis y se debe de aplicar el principio pro homine, ¿no? Que es ese principio pro homine, pues es el que va a proteger en lo mayormente posible la esfera jurídica del gobernado, precisamente. Por eso es principio pro persona o pro homine. Va a hacer valer lo más que puedas como autoridad los derechos del gobernado. No de los gobernantes, del gobernado, que es el que, pues regularmente es el que necesita la protección de todos estos derechos, ¿no? Y decíamos, ya se cuentan con muchos mecanismos, con muchos derechos. Hay muchísimos, pero muchísimos tratados internacionales de los que México es parte y que son de carácter universal, pero aún no se aplican. O sea, aún no se hace la observancia.
Es más, muchas veces estudiando no los conocemos, esos derechos. Muchas veces no sabemos a dónde acudir para hacerlos valer, ¿no? Dicen por ahí, bueno, el juicio de amparo. Ok, sí, el juicio de amparo. Pero ¿qué voy a alegar, no? En el juicio de amparo. Voy a alegar este derecho, voy a alegar esto otro. Luego no sabemos. Aún estudiando desconocemos muchos de nuestros derechos. Entonces, el chiste es entrarle ya a ese toro, ¿no? Que ya está, ahora sí que en marcha, que ya está jugando. Y empezar a exigir que se cumpla con todo eso, ¿no? Que no se quede nada más como letra muerta, como una novela nada más escrita, ¿no? Porque bueno, los derechos de manera escrita pues sí se ven muy bonitos y todo, se escuchan muy bien. Ay, qué bueno, ya estamos evolucionando, pero no los aplicamos, ¿no? Ahora sí que están como los que dicen por ahí van a misa y ya saliendo están echando pleito, ¿no? Estamos así prácticamente con el derecho, o sea, hay que hacerlo valer, no es nada más de que, ay, lo conseguimos y ya está estipulado en la ley, pero ¿cómo lo hacemos valer? O sea, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo le hacemos? Eso es en lo que se está trabajando actualmente, en hacer valer todo ese derecho, en completar o a completar esa transición, ¿no? Si ya pasamos de un sistema, a lo mejor en materia penal, inquisitivo, a un acusatorio, ¿no? Decía mi profesor, bueno, es que ya es un sistema garantista, ese sistema garantista se basa en principios, pero esos principios hay que hacerlos valer, ¿no? Hay que decirle a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Mira, este principio viene consagrado aquí y tales derechos están protegidos por esto, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en el juicio de amparo, a lo mejor sí la autoridad hace una evaluación y dice, no, pues sí, se le están vulnerando tales y tales derechos. Entonces ya pone ciertos límites o ciertas sanciones, ¿no? O se regresa a un estado anterior, ¿no? Según la evaluación del colegiado que haga. Pero muchas veces, les comento, no sabemos hacer valer tantos derechos, a pesar de que contamos con tantos mecanismos y tantos derechos, no los conocemos muchas veces. Y es ahí donde empieza nuestra verdadera chamba en esta transición de, aunque ya lleva muchos años, ahora sí que jugando como estoy aplicándose, como estoy diciéndolo, muchas veces no los hacemos valer. Y esa es la labor y esa es ahora sí que por lo que estamos luchando, ¿no? Por lo que estamos, apostando, por hacer valer todos esos derechos. Porque pues ya los tenemos, pero no los hacemos valer. Y pues se quedan en la inobservancia, ¿no? A las autoridades, si no los haces valer. Para ellos, mucho mejor, ¿no? Menos chamba. Pero pues ahí está también nuestro trabajo como abogados, como licenciados en Derecho, ¿no? Velar por que se cumplan todas las condiciones que estipula la ley, que no quede en letra muerta, que no quede en una simple novela, ¿no? Una película, el guión de una película. Y bueno, hasta aquí es todo por esta cápsula. Vamos a hacer un estudio un poquito más a fondo y ya en la próxima cápsula estaremos desahogando otros conceptos, otras ideas para ir ampliando este tema. Digo, y retrocediendo un poco, no estoy diciendo que las autoridades no conozcan el derecho, claro que lo conocen, a eso se dedican. Esa es su materia prima, ¿no? Es como si le dijeras a un albañil, oye, ¿conoces una pala? ¿Conoces la arena? ¿Conoces el cemento? Te va a decir, pues es a lo que me dedico, ¿no? Lo mismo, el derecho. O sea, las leyes son su materia prima de los jueces, del personal de los juzgados. Ellos están mucho más que algunas otras personas relacionados con todo este tipo de temas. La cuestión aquí es que pues, si no los hace valer uno,
ellos menos, ellos se lavan las manos y dicen, a ver, tú demandaste esto, pues esto es lo que te estoy resolviendo. Ellos no van a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, te falta defender este otro derecho, te falta esto, o ponle esto acá. No, pues esa es la chamba del abogado, ¿no? A lo mejor ya llegando a materia de amparo, pues ya se hace la suplencia de la queja y todos esos principios que hacen valer el amparo, ¿no? Pero pues mientras se llega hasta allá, o mientras se llega a la Suprema Corte, pues no, en los casos más extremos, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí esta cápsula del día de hoy y seguiremos ampliando este conocimiento.